Gloria a Dios, amén. Y sabemos que nadie como Él, amén. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Amén. Cuando estamos en victoria, amén. Gloria a Dios, llegó la parte, amén, de la predicación. ¿Cuándo están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén, hermanos. Amén, pero no nada más escucharla, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque podemos escuchar muchas cosas, amén, pero si no hacemos lo que nos dicen, entonces no sirve de nada. Amén. Es como un padre le dice a un hijo, saca la basura, y el hijo nada más dice, ok, y nunca la saca. Amén. El padre se frustra, a lo mejor se enoja, no sé, amén, lo castiga. Amén. Y así igual nosotros, amén, cuando Dios nos hable, tenemos que hacer lo que nos está mandando que hagamos. Amén. Dios, así vamos a dejar nuestra parte, amén, con la hermana Jessica. Amén. Ella va a tener la palabra el día de hoy. Amén. Un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Pues le doy gracias al Señor, ¿verdad? Y que su misericordia es nueva, como decía mi hija, ¿verdad? Cada mañana, y si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Amén. Si puede acompañarme en Génesis 37, el versículo 3. Cuando lo tenga me puede decir un amén. Y aún, ¿verdad? Quiero compartir estas fotos, ¿verdad? Con los jóvenes, aún con nosotros como adultos, ¿verdad? Lo que hablaba nuestro hermano Ciel. Se necesita unidad y aún que nosotros como padres, ¿verdad? Sigamos buscando del Señor para obtener esa promesa que es nuestros hijos, amén. Y lo van a estar pasando los hermanos y se trata aparte sobre el mensaje, amén. Y dice la palabra del Señor en Génesis 37:3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Se puede sentar. Y el Señor, ¿verdad?, me daba el tema llamados con un propósito. Y sabemos que cada joven, cada niño y cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito de parte de Dios. Pero cuando está ese propósito, hay lágrimas, hay luchas, hay pruebas, hay aflicción, tenemos de todo. Y aún los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que tanto para los adultos como para los jóvenes no es fácil, pero con la ayuda y el poder de Jesucristo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y vemos cómo José, ¿verdad?, era un joven de 17 años, lo dice la palabra del Señor. Vemos que no hay excusa para servir a Cristo, para poder enamorarse, porque él era un joven. Y vemos también, hay varios jóvenes en la palabra de Dios que buscaban y temían a Jehová, amén. Y José era uno de ellos. Yo creo con todo mi corazón, ¿verdad?, parafraseando la palabra de Dios, que él amaba a Dios con todo su corazón. Por eso es que pudo llegar a la victoria y lo vamos a estar viendo, amén. Y dice en el versículo 5, ¿verdad? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entre los hermanos de José, como sabían que su padre lo amaba más, había envidia, no lo querían. Y aún dice la palabra del Señor, cuando empezó a soñar José, aún lo aborrecieron más. Y yo le quiero decir a los jóvenes, ¿verdad?, de esta hora, de esta noche, que aún cuando comiencen, me bendecía mucho Jonathan dirigiendo la alabanza por primera vez, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Pero aún en medio de esto se puede levantar, el enemigo se levanta y puede levantarse con crítica, con envidia, con celos, como lo que le pasó a José, el soñador, así lo conocen. Y no solamente a los jóvenes, sino aún si nosotros mismos como padres no sabemos el propósito que Dios tiene para nosotros, aún eso empieza desde casa. Si un padre empieza a ver que otro hermano o hermana comienza Dios a levantarle, puede empezar esa murmuración entre hermanos, y de ahí contaminamos a la juventud y a los niños sin darnos cuenta, pero sabemos que eso no es de Dios, pero lo vemos en la palabra del Señor. Aquí Jacob, ¿verdad?,
amaba a José, y aún vamos a ver más adelante cuando él empieza a soñar y dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le hicieron una pregunta y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Muchas veces, ¿verdad?, jóvenes van a ser aborrecidos aún por los de afuera, porque tiene que ser diferentes con Jesucristo, amén. Tiene que demostrar ese verdadero amor, que si nos dan en la mejilla, pongamos la otra, amén. Que si te hacen un daño, ya sea verbal, físico, nosotros tenemos que negarnos para que Jesucristo sea el que reine, amén. Y vemos que como tuvo otro sueño José, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y aquí este sueño, aparte de que el Señor le seguía dando y hablando por los sueños, José aquí se iba a cumplir una profecía, porque este sueño se cumplió, porque ¿cuántos saben que todo lo que Dios nos promete lo cumple? Amén. Entonces, jóvenes, no es malo tener sueños, pero lo más importante es que Jesucristo sea nuestro primer sueño. Amén. Que si nosotros amamos a Él, sabemos que nosotros a veces vamos a querer hacer otras cosas, pero por el amor, por el poder de Dios, vamos a estar buscando y mirando a Jesucristo, amén, y vamos a querer seguir soñando de verlo un día y de estar morando por la eternidad. Ese es el sueño del cristiano, un día estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Aún ahorita nosotros nos gozamos, nos deleitamos en la presencia de Dios, pero sabe, hay una cosa que nosotros como padres les decimos en casa, ¿verdad? Que levanten sus manos, alaben a Dios, que se enamoren de Dios. Y sabemos que este es un compromiso personal con Dios, aún para alabar a Dios. Yo creo que la juventud de hoy, ¿verdad?, solamente por medio del Espíritu Santo y nuestras oraciones van a poder ser tocados y transformados por el poder de Dios. Mientras nosotras sigamos orando, nosotros un día vamos a ver que esta juventud va a estar levantando las manos sin que nadie les diga que alaben a Dios, porque eso es algo, ¿verdad?, que la timidez, y de ahí el enemigo se aprovecha para que esa juventud esté atada. Pero ¿cuántos saben que Cristo vino a libertar el cautivo? Amén. Y Cristo tiene el poder aún para ponerle en su corazón ese deseo de levantar sus manos, de adorar a Dios, de buscarle, porque vemos por la palabra de Dios que hay jóvenes, ¿verdad?, que amaban a Dios, y este es uno de ellos que me bendice, porque José estaba siendo procesado por Dios, porque cuando hay un propósito de Dios hay un proceso y hay lágrimas en medio del proceso, hay dolor, hay dolores de parto que muchas veces la juventud no entiende más que nosotros como padres. Y aún ahí, ¿verdad?, yo me gozaba con estas hermanas, ¿verdad?, jóvenes que van a la casa de Dios y se ponen a alabar a Dios. También puse otras fotos como de un partido de fútbol. No estoy diciendo que su hijo deje de venir a la iglesia por irse al fútbol, ¿verdad?, sino simplemente que la misma palabra habla de una carrera. Entonces, cuando nosotros entramos a un equipo, nuestra meta es querer ganar el trofeo. Cuando nosotros entramos, yo no sé cuántos jugaron de aquí fútbol, ¿verdad? En mis tiempos, cuando estaba joven, ¿verdad?, llegué a jugar fútbol y básquetbol, y mi meta era que mi equipo ganara, meter muchos goles, quitarle al que se me pusiera enfrente para llegar a la meta era meter un gol. Y así es en el Evangelio, si lo vemos. Nosotros no queremos perdernos, ni tampoco queremos que nuestra juventud se pierda, pero tenemos que seguir en esta carrera, amén.
Y dice la palabra del Señor, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí está algo bien importante también, ¿verdad? Que el Señor me hablaba. Es bien importante nosotros como padres, ¿qué es lo que le decimos a nuestros hijos? Este padre, Jacob, meditó mientras veía lo que su hijo les compartía. Ataban los manojos, y otro que decía que a poco nosotros vendremos y nos inclinaremos ante ti y tus hermanos. Tu madre ya había muerto, pero la menciona. Y aquí, ¿qué nosotros le hablamos a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan despertar espiritualmente hablando? ¿En qué forma nos comportamos hablándoles, verdad? A veces hablamos palabras que son deshonestas, que en vez de levantarlos los pueden lastimar, cuando Jesucristo nos ha dado un nuevo vocabulario. Muchas veces queremos traer todavía arraigadas nuestras culturas, nuestras costumbres de cómo nuestros padres nos criaron, pero cuando llega Jesucristo, aunque pasemos por lo que pasemos, Él llega y cambia nuestro lamento en baile. Él llega y cambia nuestra ceniza, ¿verdad? Y nos ciñe de alegría. Aunque veamos, ¿verdad?, que estos jóvenes ahorita no solamente en Alfa y Omega, sino esto es en todo el pueblo de Dios. La juventud ahorita se está perdiendo porque ve más atracción afuera. Quiere agarrar las modas que están afuera, tatuajes, las pandillas. Eso no podemos decir que es el propósito de Dios, pero tampoco podemos culpar a nadie, porque sabemos de quién viene. Aquí lo único que a nosotros nos cuesta y nos queda y cuesta, porque para venir a adorar a Dios, esta carne no quiere. Para venir a buscar, a orar, esta carne no quiere, pero ahí es donde está la respuesta. Hemos visto, ¿verdad?, que cuando pasamos por una prueba, ya sea con nuestros hijos, así como José, usted póngase como si usted fuera José. José tenía Dios un propósito con él. Póngase usted, dama, varón, niño, joven, que usted es José y está siendo procesado por el Todopoderoso, está siendo ministrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos habla de una manera u otra, pero muchas veces no queremos entender, o muchas veces, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el corazón es perverso, engañoso, que quién lo conocerá. Jehová, Dios de los ejércitos, y Él no nos va a dar ni a los jóvenes ni a nosotros más carga de la que no podamos, pero necesitamos ser procesados por el Señor. Necesitamos ser procesados porque está, como dice la palabra del Señor, probados como el oro. Cuando el oro, para que esté más brilloso, tiene que ser procesado y sale mejor. Entonces así nosotros predicando el evangelio, buscando, va a haber lágrimas. Y lo dice la palabra del Señor, que andaremos sembrando y llorando, pero recogeremos nuestras gavillas. Amén. Y hay mucho por qué seguir, pueblo de Dios, jóvenes, hay mucho por qué seguir adelante, pero principalmente entreguémosle, ¿verdad?, y esta juventud, el corazón a Jesucristo, porque no hay otro camino. Fuera de Él no hay nada. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. A eso vino el enemigo, a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aquí los hermanos querían matarle, ya habían conspirado, ya estaba en su corazón ese veneno de matarle, pero aquí, ¿verdad?, aquí vemos que comienza el propósito de Dios, y le dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. ¿Cuántas veces cuando estamos en la casa del Señor hay hermanas que tienen sueños y no es malo, ¿verdad? Porque estamos en el camino del Señor, que, empecé a limpiar la iglesia, ahora quiero ser maestra, ahora quiero ser esto, y cuántas veces viene, mira el joven que ya empezó y quiere cantar,
Mira al joven que apenas comienza, apenas llegó y ya hasta está en el coro. Mira a la joven que esto, y ese es el enemigo. Eso es lo que quisieron hacer con José, sus hermanos. Pero cuando hay un propósito de Dios, no hay nada ni nadie que pueda detener ese propósito que viene de lo alto, del poder de Dios. Aleluya. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Y aquí en esta túnica, ¿verdad? Era algo valioso para él. Era algo que su padre le había dado, ¿verdad? Con todo su corazón. Era algo que él, para mí, yo creo que hasta ni se la quería quitar porque era un valor que lo guardaba en su corazón. Pero muchas veces, aquí comienza, porque muchas veces el Señor nos tiene que quitar lo que nos estorba y duele, ¿verdad? Hablando de ser procesados por Dios, en México, sin ofender a nadie, en México el varón era muy machista. Y yo creo que el Señor le tuvo que quitar la túnica, la juventud. Yo creo que el Señor le tiene que quitar los celulares, la tecnología. Porque muchas veces por estar en la computadora, en el celular, hasta tienen los dedos bien ágiles para estar moviendo el teclado, ¿verdad? Y eso está afectando también para que la juventud alabe a Dios. Se están enfocando más en ver películas, en ver videos, en ver juegos, cuando hay algo mejor. Hay alguien que los tiene de pie, jóvenes, y les ama, y ese se llama Jesucristo. Hay alguien que desde la fundación del mundo, gloria a tu nombre, Jesús, desde la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, Dios ya los tenía preparados, y no nomás para que vinieran y los trajéramos nosotros como padres, sino que desde antes Dios ya tenía el nombre de cada quien, el nombre de cada uno. Y yo sé que aquí hay músicos, hay maestros, hay de todo, predicadores, pastores. Yo le decía a Jonathan, ¿verdad?, que el predicador y que salmista, y ahora cuando lo vi yo me gozaba en gran manera. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, regocijarnos, gozarnos con nuestros hermanos, que sus hijos le alaban a Dios. Y aún para los que no los tenemos, nosotros, esa es nuestra promesa, lo que dice Josué 24:15, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por eso cuando somos procesados por Dios, hay dolor, hay llanto, hay lágrima, y más cuando queremos hacer su voluntad, nos duele, pero sabemos que es mejor buscar y seguir el rostro de Jehová, Dios de los ejércitos, porque atrás de nosotros vienen nuestros hijos, y ese es el mayor tesoro que Cristo nos ha dado aquí en la tierra. Por eso estas personas, cuando pasaron, Judá dijo que no lo mataran Rubén, y Judá dijo que lo vendieran. Y aquí vemos cómo se sentiría José, que primero le quitan su túnica, pero después viene el segundo proceso. Primero esa túnica se tiene que quitar. Muchas veces ahorita estamos entrando en una debilidad espiritualmente, que a veces queremos que nuestra juventud venga, pero a veces nosotros no queremos venir. Queremos que nuestros hijos alaben a Dios a fuerzas, cuando Dios no trabaja a la fuerza. El Señor es caballero y poderoso, y aún con nuestras faltas y nuestros defectos, Él nos sigue amando, pero Él no va a obligar a nadie en que le ame ni le alabe. Por eso nosotros como padres no tenemos ni que chantajear ni que nada, sino seguir creyendo que mi hijo, así como José fue llamado desde joven con un propósito, así mi hijo un día yo lo he de ver alabando al Rey de Gloria, yo lo he de ver sirviendo y amándole, y ese es nuestro propósito, nuestra meta para con el Señor. José fue echado a la cisterna. Joven, si alguien te critica, si alguien te menosprecia,
A lo mejor puede sentir que está como en una cisterna. Vemos que la cisterna está, ¿verdad? Es como un tipo alberca, pero en el subterráneo, ¿verdad? Y a él lo echaron a la cisterna. Pero aquí veo cuando Dios tiene un plan, ellos dirían, a lo mejor la cisterna está llena, ahí se va a ahogar, o qué sé yo. Pero dice la palabra del Señor que cuando lo echaron, esa cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Hasta de ahí Dios tenía cuidado. Muchas veces pasamos por luchas, por pruebas, y esa cisterna está vacía. Estamos volteando a las cuatro paredes, queriéndonos ahogar cuando no hay agua. Lo único que tenemos que hacer es mirar arriba y clamar al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, que ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia de su pueblo y de sus hijos. Por eso tenemos que seguir mirando al Cordero de Dios. Él fue nuestro mayor ejemplo, y aquí aún José me bendecía mucho, porque yo en la palabra de Dios no veo que José se quejara, sino que yo digo, yo creo, Señor, con todo mi corazón, que aunque estaba pasando lo que estaba pasando, hubo lágrimas, y lo vamos a ver más adelante, pero nunca blasfemó contra Dios. José, mientras estaba en el propósito, él sabía con todo su corazón que él era llamado y escogido de parte de Dios, que aunque sus hermanos quisieran matarle, aunque sus hermanos lo vendieron, aunque pasó más cosas que lo vamos a seguir viendo adelante, él siguió confiando en el Señor, él siguió confiando en Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso es lo que usted y yo, pueblo, necesitamos hacer, que creer que esta juventud se despertará, porque le servimos a un Dios todopoderoso. Él no miente, no falla y nunca llega tarde. Él no nos va a dar más carga de la que no podamos llevar. Muchas veces los jóvenes se pueden sentir intimidados aún por nosotros los adultos, que porque no esto, porque no hacen esto, o porque los vemos de repente, ya ahorita también los aretes, les decía, los tatuajes. Pero hay una promesa, la semana pasada pasé por algo, hace 2 semanas, perdón, y me recordaba el Señor. Y vimos la gloria de Jehová, y la seguiremos viendo. Y mi hijo, ¿verdad?, llegó y hizo algo. Yo le dije, no, eso no está bien, esa es una mala decisión. Y después el Espíritu Santo me decía, Él está vivo y Él me servirá, y Él es tu promesa. Yo soy fiel. Y después, cuando estuvimos aquí en un culto, el Señor me lo confirmó, y eso me maravillaba, porque el Señor conoce el corazón. Y sabe que muchas veces como padres sentimos que estamos en esa cisterna, porque nuestros hijos no sirven a Jehová, porque nuestros hijos parece que en vez de buscar se van alejando, y viene el enemigo y te acusa. Pero llega el Espíritu Santo y te dice, yo te he prometido que ellos me servirán y que ellos son míos y me pertenecen, y un día los verás alabando y exaltando mi nombre. Y yo dije, sí, Señor, así como Josué, hombre valiente, esforzado, que se paró firme, aunque tuvo miedo, pero siguió y pasó el Jordán. Así mis hijos un día los he de ver que pasen ese Jordán para alabarte, así como Daniel, que oraba 3 veces al día y no le importaba. Así un día yo los he de ver alabándote y exaltándote, dando todo por ti, mi Dios amado, porque tú nos has dado todo. Lo que yo les digo a los jóvenes, si nosotros estamos de pie, si ustedes están vivos, es porque el Señor aquí nos tiene, y hay que darle aunque sea algo de lo que ya es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, padre de familia, no te canses. Aunque seamos procesados por el Señor,
pero vamos a pasar esta prueba. Si estás pasando una prueba, la vamos a pasar en victoria. Amén. Aquí vemos también cómo, ¿verdad? Potifar compró a José después de que fue vendido, llegó a Egipto, y vemos que la mujer de Potifar le tiende una trampa, él huye. Así la juventud, huyan de las drogas, del alcohol, del fumar, de las discos de allá afuera que, ¿verdad?, según traen falsa alegría. Huyan de todo eso. Hay mucho, abarca mucho en esta palabra, porque ustedes son llamados con un propósito, jóvenes. Solamente abran su corazón al Señor, es lo único, porque ustedes ya tienen el propósito de Dios, que es lo más importante. Nosotros pudiéramos decirles, tú eres esto, tú eres predicador, pastor, maestro, y claro que sí, amén, pero cuando ya viene de lo alto, esa es una mayor seguridad, y eso es lo mejor, que hay promesa y hay victoria en el nombre de Jesús, amén. Y aquí vemos, ¿verdad? También otra de las pruebas, es enviado a la cárcel siendo inocente, pero José siguió confiando en el Señor. Aparte, estando ahí en la cárcel, preso, no estaba preso espiritualmente, sino que físicamente. Estando preso, vemos cómo eso no le impidió para seguirle creyendo al Señor, porque déjeme decirle, ¿verdad? Puede haber presos y presos físicamente y espiritualmente, pero cuando alguien está espiritualmente, está más libre que cuando hay gente que está presa espiritualmente. ¿Cuántos pueden decir amén? Es mejor la libertad que Jesucristo da. Y vemos aquí, Él anima y alienta al copero y al panadero. Pero como José, Dios lo había llamado con un propósito y le había dado ese don de los sueños, ahí Dios lo usa una vez más para demostrarle que Él estaba con él. Amén. Y ahí les aclara el sueño que tuvo. Y José le dice que se recuerde de él cuando esté afuera, cuando se cumple ese sueño, parafraseando, pero al copero se le olvida. Y pasan 2 años, pero ¿cuántos saben que a Dios no se le olvida nada? Y lo que Dios le dijo hace 5, 10 años, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí José, el copero, el faraón, le dice al faraón que él sabe de alguien que sabe interpretar sueños y que le puede ayudar. Y ahí es donde Dios saca a José de la cárcel. Ahí es donde Dios saca a José de la cárcel y se va a cumplir lo que Dios le había prometido y los sueños. Por eso, jóvenes, si tienes un sueño, que sea el primero, de servir a Jesucristo, de entregarle tu vida, de buscar, de amarle. Y aparte, no es malo soñar con una carrera, con un buen trabajo, que Dios les bendiga, pero lo principal, que nuestro sueño sea siempre estar enamorados de Jesucristo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Faraón va y saca a José. José le da la interpretación del sueño, que dice que 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y aquí es donde se cumple uno de los primeros sueños que Dios le había dado, donde le dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos prosperidad sobre la tierra. Este sueño se había cumplido, y por eso nosotros tenemos que seguir soñando con seguir mirando a Jesucristo y seguir haciendo su voluntad, aunque nos cueste. Pero hacer la voluntad de Dios es lo mejor que tenemos aquí en esta tierra y en esta vida, para poder morar en una vida mucho mejor que la que está aquí. Ahorita la juventud cree que solamente con ir y venir y salir y hacer allá, pero un día se nos va a terminar esta vida. No sabemos el día ni la hora. Por eso que el Señor nos siga ayudando
para seguir caminando bajo la cobertura del Altísimo, porque solamente bajo la sombra de sus alas estaremos seguros. ¿Cuántos dicen amén? La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Aquí se estaba cumpliendo, joven, ese sueño que el Señor le había dicho a nosotros como adultos. Si Dios te ha prometido que Él tiene planes, que Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, el Señor los va a cumplir. Solamente lo único que quiere el Señor es un corazón contrito y humillado, y Él no lo rechaza, pero sobre todo que nosotros tengamos esa disposición de querer servir y principalmente amar a Jesucristo. Muchas veces queremos que el plan de Dios se cumpla, pero nosotros no queremos llegar ni a la casa del pan. Muchas veces queremos que el plan de Dios se siga cumpliendo, pero nosotros mismos le estamos dando la espalda al Señor. Y José no, él nunca se quejó, nunca dio la espalda, sino que siguió. Hubo lágrimas, dice la palabra del Señor, que él lloró cuando vio a sus hermanos. Lloró porque le dolió, y eso es algo bien importante, hermanos, que entre nosotros como hermanos, para que el propósito de Dios se cumpla, nos tenemos que amar como lo que somos, hermanos en Cristo. No tiene que haber enemistad, no tiene que haber envidia, porque eso lo vemos por la palabra, que llega a la muerte, a querer matar a tu propio hermano como lo quisieron hacer ellos. Pero cuando está el propósito de Dios, nada de eso va a pasar, porque vamos a seguir caminando siendo procesados por Dios. Amén. Y ya para terminar, ¿verdad? Para culminar, vemos el mayor ejemplo, Jesucristo, para que una juventud, unos niños y unos adultos podamos seguir permaneciendo en el propósito de Dios. Vemos a Jesucristo, cómo vino el enemigo a tentarlo y a decirle, pero Jesucristo una vez más ahí venció. Una vez ahí más le demostró quién era. A lo mejor él no sabía ni quién era realmente, aparentaba nada más como que era un hombre profeta, pero se topó con el Mesías, se topó con el Santo de Israel, y aún ahí pasa esa prueba. Pero después de esto, para que nosotros y este propósito que Dios tiene con nosotros se cumpliera, Él fue al monte y su sudor eran como gotas de sangre, caían, y todo por amor a nosotros. Y ya para cerrar con broche de oro, como yo diría, llega a la cruz del Calvario para morir por todos nuestros pecados. Y algo que me maravilla es que Él ya sabía las faltas, los errores que usted y yo íbamos a tener, y aún así Él no le importó. Aún así Él llegó hasta la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Por eso yo le animo, hermano, que sigamos agarrados del Maestro, que sigamos mirando a Jesucristo y dejando que su Espíritu Santo nos ministre, aunque pase lo que pase, como dice la palabra del Señor, aunque pasemos por las aguas, pero no nos ahogaremos, aunque pasemos por el fuego, pero no nos quemaremos. Por eso y mucho más, hay que servir a Jesucristo. Aún aquí yo ponía, ¿verdad?, fotos de familias, pero también de las madres solteras. ¿Cuántas madres solteras hay aquí en la iglesia? Si se puede poner de pie. No es para avergonzar. Amén. Muchas veces, aún teniendo el esposo, viniendo a la iglesia, andando con ellos. Gracias, hermanas. Y para que oremos por ellas. Y aun cuando se separan, hermanos, porque muchas veces también cuando toman la decisión, ¿verdad?, del divorcio, solamente el Señor y la persona es la que sabe lo que aconteció
en esas 4 paredes. Son señaladas, criticadas. Y lo peor es que no pueden hacerlo por la iglesia, porque nosotros conocemos de Jesús. Amén. Pero una madre, aunque tenga a su esposo y no sirva a Cristo, no es fácil buscar de Jesús, pero Él nos da las fuerzas, Él nos da la fortaleza. Y aún madres solteras pueden ser despreciadas, humilladas, señaladas, pero mira cuántos hijos tiene y mira cómo están, o mira a sus hijos y eso que viene a la iglesia, y mira esto, mira el otro. Pero déjeme decirle que a lo mejor, no, como en mi persona, mi esposo no anda conmigo donde quiera, pero he encontrado un esposo verdadero, fiel y que no me falla, y que ese se llama Jesucristo, y es el que sigue cambiando, transformando mi vida, y que va a cambiar y transformar la de mis hijos. Por eso ahí es donde yo le digo a la mujer que está sola: no te sientas menospreciada. Dios tiene un propósito para ti, para tu vida y para tu descendencia, que son tus hijos. Y si no tienes esposo, déjame decirte que yo creo que has conocido al mejor esposo, que se llama Jesucristo. Él nunca nos falla, ni nunca nos deja, ni nos desampara, y siempre está con nosotras, y aún al cuidado de nuestros hijos. Aunque veamos que no pasa nada, el Señor está haciendo algo. Y un día, padre de familia, si usted no tiene aquí a sus hijos, a sus jóvenes, un día los veremos alabando al Rey de Gloria. Y Dios les bendiga, y le paso la parte a quien corresponde.